Muy bien, muy buenas noches, estimados compañeros. Es un verdadero placer saludarles. Por favor, confírmeme que están recibiendo bien el sonido y la imagen para que podamos empezar la clase el día de hoy. Buenas noches, licenciado. Sí, sí se ve bien la imagen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, licenciado. Bien, muchas gracias a todos entonces por la confirmación. Vamos a dar inicio. Bienvenidos al 10º semestre, ya sin darse cuenta, ya cerrando la carrera, gracias a Dios. El último empuje es para más cómoda de recibir clases, pues prácticamente lo que uno tiene que hacer es encender su computadora y dejar ahí que alguien más hable. Eh, si son disciplinados y tienen una buena intención de aprender, pues escuchar en todo caso, ir tomando notas, ir marcando sus leyes. Pero creo con mucha honestidad que lo mejor para ustedes es que retomemos las clases presenciales. No hay nada como esa interacción, como esa, no sé, esa química que se forma cuando estamos en un salón de clases presencialmente y podemos hablar, podemos vernos, podemos hacer preguntas, podemos usar el pizarrón, podemos hacer muchas cosas que, digamos, fortalecen grandemente el proceso de aprendizaje en el cual todos nos queremos involucrar. Así que, aunque es más fácil estudiar por acá, creo que es más productivo hacerlo de forma presencial. Así que tengo la fe de que retomemos a las clases presenciales. El decano nos estaba hablando hace poco en una reunión de catedráticos y nos decía que están haciendo todos los esfuerzos por rehabilitar o reestructurar la parte que quedó dañada a la universidad después de la situación que vivimos y de alguna manera habilitarla para recibir clases lo más pronto posible. Eh, Nos dijo que posiblemente no se iban a poder retomar las clases presenciales al 100%, pero que sí ya algunas actividades íbamos a hacer de forma, digamos, presencial. Sobre todo, en el caso de nosotros, nos indicó de que dentro del plan que se tiene para este semestre es que por lo menos las evaluaciones las hagamos de forma presencial, lo cual va a ser sumamente interesante, mis queridos amigos. Así que yo les adelanto que la intención es que recibamos las clases inicialmente de esta forma, a través del Google Meet. Ustedes puedan ir desarrollando los contenidos, tomando nota, haciendo sus preguntas, sus inquietudes, y que en el momento en que lleguemos a la evaluación correspondiente, el primer parcial, pues ya nos reunamos allá en las aulas y podamos hacerla presencialmente, lo cual creo que va a ser muy interesante realmente, así que espero por ahí poderlos conocer en persona. ¿De qué va este curso o de qué va a tratar este curso? Bien, primero empecemos hablando un poquito de mí para que ustedes me puedan conocer. Como les decía, me llamo
Wilber Estuardo Castellanos Venegas, con toda la confianza del mundo. Todo el mundo me dice Estuardo, así que ustedes también, con toda la confianza del mundo, si así lo desean, me pueden decir Estuardo. Actualmente yo estoy trabajando en el organismo judicial. Soy magistrado vocal segundo en la sala primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil, donde estoy a sus órdenes hasta que el Congreso de la República pues decida de alguna manera ver cómo le da cumplimiento a una sentencia que emitió la Corte de Constitucionalidad donde se inventaron un procedimiento de elección de las magistraturas sumamente complejo y tardado, que de alguna forma el Congreso tendrá que cumplir y pues elegir una nueva magistratura. Así que mientras eso ocurre, pues ahí estamos para servirles en el organismo judicial en la sala primera. Creo que eso, desde el punto de vista del curso, nos ayuda bastante, porque la experiencia desde la magistratura, desde la judicatura, fortalece mucho. Ya no solo es ver o desarrollar los temas a nivel teórico, sino que ya vemos la aplicación de estos temas en la práctica y de alguna manera cómo esto, digamos, es realmente utilizado o aplicado en los tribunales de justicia, en los litigios que surgen entre las personas. Así que creo que esa parte del ejercicio profesional les puede ser de mucha utilidad. Por otro lado, antes de ser magistrado de la Corte de Apelaciones, tenía mi oficina profesional y litigué de forma liberal desde el año 2003, que fue cuando tuve los títulos de abogado y notario, hasta el año 2014. Y a partir de esa fecha, pues estoy para servirles en el organismo judicial. Desde el punto de vista académico, tengo el honor de haberme graduado de abogado y notario en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con mucho orgullo lo puedo decir. Aparte de eso, pues tengo una maestría en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, también de la universidad, de nuestra escuela de estudios de posgrado, que además es un programa muy interesante donde se hace una doble titulación, se estudia con algunos catedráticos extranjeros y también pues la Universidad de Castilla-La Mancha nos da un título y un máster interuniversitario en empleo, diálogo social y relaciones laborales. Así que esa parte de la especialización a nivel de maestría la enfoqué el estudio en el derecho de trabajo, que además es tan bonito esta rama del derecho. Y pues estoy pendiente de mi tesis de graduación para el doctorado, siempre en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. Así que, mis queridos amigos, desde el punto de vista académico, creo que, con mucha humildad lo digo, creo que pueden contar ustedes en que yo haré mi mejor esfuerzo para que este curso sea de la mayor utilidad para todos nosotros y que aprendamos lo necesario. Muchas veces el tema del derecho tributario, no sé si les ha pasado, la gente lo ve como algo feo o algo aburrido o algo que creen que no les va a servir. Y yo digo, están realmente muy equivocados si creen que el derecho tributario no les va a servir. No importa en qué, digamos, ámbito del derecho ustedes decidan hacer su ejercicio profesional, siempre se van a encontrar con la necesidad de conocer y de aplicar adecuadamente las normas del derecho. Si usted decide ejercer de forma liberal y me dice, mire, yo voy a poner mi oficina y me voy a dedicar a litigar por mi cuenta, así que, ¿para qué me puede servir el derecho tributario? Y yo le diría, creo que es una de las profesionales a los que más les puede servir. Ya lo vieron ustedes en la parte que han estudiado derecho notarial, cada vez que estudiamos un instrumento público de los que podemos autorizar en el ejercicio del notariado como profesión, siempre al finalizar el estudio del contenido, de la redacción, de las obligaciones, siempre en las obligaciones previas planteamos pues la necesidad de cubrir con el pago de los correspondientes tributos a los que está a efecto el acto o contrato que uno como notario está autorizando. Así que sin lugar a dudas, si usted quiere ser un buen notario, debe de saber los elementos básicos o fundamentales del derecho tributario. Por lo menos, digo yo, debe conocer cuáles son los tributos a los que está afecto el contrato que está celebrando. Y sobre todo van a darse ustedes cuenta de algo que es bien común en la práctica. La gente lo busca uno
y dice, bueno, al final de cuentas usted es el especialista en derecho y mire, Lick, yo lo que quiero es pagar lo menos posible que se pueda de impuestos. Es más, si se puede, no pagar nada de tributos. Y yo digo, esto hay dos formas de hacerlo. La forma buena es cuando uno se topa con alguien que sabe de derecho tributario y encuentra el camino legal para pagar menos tributos, que a veces lo existe, ¿verdad? De alguna manera uno busca la forma de encuadrar el contrato, la forma de redactarlo, la forma de hacer el acto en el que el cliente pague lo menos que se pueda de tributos. Y también hay una forma mala de hacerlo, que es la que la mayoría sigue. El camino malo es, pues, no pagar los tributos que le corresponden a la persona y eso le puede llevar a problemas a futuro a la persona, como vamos a ver cuando desarrollemos el tema de los ilícitos tributarios, que se van a dar ustedes cuenta que eh, decía mi maestro, en el derecho penal y en el derecho tributario es donde uno puede ver con mayor claridad la fuerza del Estado para imponerle su voluntad a los particulares. No hay ninguna otra rama del derecho, como el derecho penal y el derecho tributario, donde el Estado literalmente persiga a las personas para que cumplan sus obligaciones. Y lo hace el propio Estado de oficio, de tal suerte que si no conocemos bien las normas tributarias, podemos llegar a meter a nuestro cliente en un grave problema en el tema del pago de tributos, de impuestos. Y peor aún, podemos nosotros mismos meternos en un grave problema porque la nueva legislación penal, la nueva legislación en materia tributaria tiende a hacer responsable al notario que autorizó el documento, el instrumento público, de el incumplimiento tributario que los clientes hayan tenido. De tal suerte que uno puede terminar siendo considerado como cómplice o incluso como autor de algún delito tributario o al menos de alguna infracción tributaria y lo pueden llegar a sancionar si no conoce adecuadamente el tema tributario. De tal suerte que si ustedes se van a dedicar solo al ejercicio del notariado, y ahora es muy difícil que alguien se dedique solo a eso, pero si esa fuera el camino que Dios tiene destinado para ustedes, necesitarán mucho todo lo que vamos a poder desarrollar en este semestre sobre las bases del derecho tributario, aparte de lo que ustedes ya irán viendo o habrán visto en sus cursos de derecho notariado cada vez que van viendo algún instrumento público. Yo en especial voy a tratar de hacer énfasis en, digamos, en los contratos que son más comunes y que yo veo que en la práctica constantemente intervenimos. Y el tema, obviamente no me voy a meter a nada del tema notarial, sino que voy a hacer especial énfasis en que estudiemos a qué tributos están afectos, cuánto se tiene que pagar, cómo se debe pagar, las mejores prácticas para pagar menos, las prácticas erróneas con las que podemos terminar perjudicando a nuestro cliente y los problemas prácticos que se le presentan. Van a ver ustedes que habrán discusiones que son, creo yo, sumamente interesantes y desde que ustedes aperturen su oficina profesional se toparán con dilemas ético-jurídicos que tienen que ver con este tema del derecho tributario. Yo siempre se los dejo a manera de reflexión. Casi siempre una de las primeras contrataciones que uno recibe cuando tiene su oficina es, mire, queremos que autorice un contrato de compra-venta de bien inmueble, lo voy a comprar una a mi casa. Y bueno, perfecto, el tema de la compra-venta, ustedes, estoy seguro que lo habrán visto en el derecho notariado con todas sus obligaciones previas, tema de hacer la revisión del registro de la propiedad, verificar la propiedad, etcétera. Su redacción, las cláusulas, su contenido, todos los derechos y obligaciones. Pero cuando llega el momento en que en el contrato tenemos que hacer constar el precio de la compra, el cliente inevitablemente a uno le dice, mire, Lee, yo la casa la estoy comprando por 800,000 quetzales, pero yo quisiera que usted le ponga que la estoy comprando por 2,000 quetzales, porque así pago menos de IVA y así me quedo pagando además menos de IVA. ¿Se puede o no se puede? Y ahí lo ponen a uno en un grave problema porque, bueno, digamos que la respuesta
correcta es decirles no. Según la ley, si usted está comprando el bien por 800,000 quetzales, debemos hacer constar que lo está comprando por esa cantidad y los impuestos se tienen que pagar sobre esa cantidad. Claro, a los clientes no les gusta eso, a los clientes les gusta el abogado que les dice, sí, no tengan pena, yo les pongo por los 2,000 y aquí no va a haber ningún problema. Pero como vamos a ver, eso puede traernos muchas dificultades a posteriori. Y claro, puede ser que usted me diga, mire, pero yo no me voy a dedicar a derecho notarial, yo realmente lo que voy a hacer es litigar. Alguien me decía, mire, yo solo voy a litigar penal porque eso es lo que me gusta y mi papá tiene una oficina donde él solo litiga penal y a eso me voy a dedicar. Y bueno, ¿cuántos clientes cree que lo van a buscar porque están siendo perseguidos por el Ministerio Público por la Comisión de Delitos Tributarios? Si usted va a ser penalista, debe conocer el tema de derecho tributario, porque al final de cuentas, yo siempre cuento a manera de anécdota eso. Los más grandes delincuentes a través de la historia han terminado siendo encarcelados por el Estado debido a fallas en el derecho tributario, a su desconocimiento o a su descuido en el tema de del pago de los tributos. Así que verán ustedes que el conocer sobre derecho tributario es muy importante. Quizás alguien me decía, no, pero yo no me voy a dedicar ni a penal, sino que a mí lo que me gusta es todo el derecho mercantil, el comercio, el derecho empresarial, me decía alguien. Y mire, no hay rama del derecho que usted tenga mayor relación con el tema de los tributos que si usted asesora a empresarios, a propietarios, empresas mercantiles o a socios de entidades mercantiles, sociedades anónimas, etcétera. Es sin lugar a duda con ellos, con los que mayor conocimiento de derecho tributario debemos tener. Y la mayoría de litigios que se dan relacionados con el derecho tributario es precisamente porque la Superintendencia de Administración Tributaria está haciéndole ajustes o está cobrándole tributos al propietario de una empresa o a una sociedad mercantil y estos comerciantes estiman que la cantidad que se les está cobrando no es la correcta, que se les está cobrando más o quieren pagar menos. Y entonces van a ver ustedes que hay todo un procedimiento administrativo aquí. El derecho tributario se cruza, se entremezcla con el derecho administrativo y hay todo un procedimiento que la superintendencia debe seguir para determinar cuánto es el tributo que debe pagar el contribuyente. Y ahí, cuando uno asesora en derecho empresarial, debe conocer muy bien ese procedimiento para ver cómo defiende a su cliente. Y cuando la resolución de las superintendencias emitida en materia tributaria, hay recursos administrativos específicos en materia tributaria. Seguramente ustedes en derecho administrativo, que la idea general del derecho administrativo es que todas las administrativas se han de impugnar con los recursos de revocatoria y de contencioso administrativo. Pero vamos a aprender que aquí en tributario las resoluciones que emiten los órganos administrativos en materia tributaria, especialmente la Superintendencia de Administración Tributaria, pues se impugnan con recursos específicos que contienen el Código Tributario o las leyes aduaneras. De tal suerte que aquí tendremos que hacer un nuevo estudio del derecho administrativo, tanto del procedimiento administrativo, pero ahora enfocado a lo tributario, como de los recursos administrativos, pero ahora enfocado a lo tributario. Y luego, pues cuando este recurso administrativo es resuelto de forma desfavorable, pues el contribuyente normalmente acude a demandar a la superintendencia en los procesos contencioso administrativo, pero tributarios. Así que también tendremos que estudiar la parte procesal del derecho tributario que se refiere al contencioso administrativo. Seguramente ustedes ya lo han estudiado en su curso de Derecho Procesal Administrativo, pero ahora lo vamos a hacer con el enfoque a las particularidades que el contencioso tiene en materia tributaria. Y van a ver ustedes que ahí se mueve muchísimo dinero y los abogados que se dedican al litigio contencioso administrativo tributario ganan muy bien esa cosa. Yo conozco colegas míos que son especialistas en esto y que créanmelo, se vuelven millonarios porque las cantidades que se litigan ahí son grandes cantidades en el tema tributario. Así que, sin lugar a dudas, estoy convencido que el derecho tributario no lo tienen que ver como alguien me decía, este es un curso de relleno, un curso aburrido, nada más alejado de la realidad. El derecho tributario es una rama
apasionante del derecho, muy importante para la formación de un verdadero jurista y que su conocimiento adecuado nos puede llevar a ser grandes abogados, grandes juristas, y su desconocimiento nos puede llevar incluso a la cárcel, mis amigos, en una mala asesoría que le demos a nuestros clientes. Ahora veamos un poco del curso. Yo les compartí hoy a través de Classroom. Vamos a tratar de trabajar todo a través de Classroom para que ahí esté concentrado. Yo ahí les voy a enviar mensajes para que no tengamos abiertos chat de WhatsApp o de Telegram, ¿verdad? Sino que todos los mensajes los hagamos ahí a través de Classroom. Independientemente de eso, pues ahí van a estar mis datos del teléfono si en algún momento necesitan comunicarse directamente conmigo, pero yo preferiría que todo lo hagamos a través de Classroom para que sea como más ordenado y que además dejemos constancia de todo el desarrollo del curso por ahí. Pues a través de Classroom yo les compartí el día de hoy el programa del curso. Creo que es importante como primer tarea que ustedes se deberían de poner, pues es descargar ese programa. Yo sugeriría imprimirlo, darle una buena leída, tener una noción general de qué es lo que la universidad espera que aprendamos en este curso, cuáles son los objetivos, cuáles son los recursos con los que debemos contar y cuáles son pues los puntos que el programa nos impone tratar. Según el programa de la facultad, en esta asignatura de Derecho Tributario, de lo que se trata es de que ustedes como estudiantes puedan aplicar, dice, toda la doctrina que conocieron el semestre pasado en Derecho Financiero. Seguramente el semestre pasado, cuando vimos o cuando vieron algún otro catedrático el tema del derecho financiero, lograron comprender que el derecho financiero se encarga de regular toda la actividad financiera del Estado. Cómo el Estado obtiene recursos para poder cumplir con sus fines, principalmente a través de tributos. Luego, cómo el Estado elabora presupuestos para planificar qué va a hacer con esos recursos. Luego, cómo el Estado ejecuta ese presupuesto y se gasta los recursos que ha obtenido en la prestación de servicios públicos, en la adquisición de bienes o en la prestación de servicios para la población. ¿Cómo le hacemos para controlar ese gasto público? Y además, pues el derecho financiero incluye también los temas de la política financiera, la política monetaria que debe regir. De tal suerte que el derecho financiero, digamos, es como la rama de donde surge el derecho tributario. El derecho tributario podríamos conceptualizarlo inicialmente como una parte del derecho financiero. La idea es que toda esa doctrina que ustedes vieron el semestre pasado de derecho financiero, ahora podamos aplicarla específicamente al estudio de los tributos. Especialmente en nuestro programa en lo que se refiere a la tributación, al fenómeno de cómo el Estado puede decretar una obligación tributaria, cómo puede crear un tributo, qué requisitos tiene que llenar y bajo qué principios puede hacer la creación de ese tributo, y luego todo lo concerniente, ¿verdad? Ustedes adquieran conocimientos más concretos sobre el derecho tributario, la relación jurídico-tributaria, cómo surge, cómo se puede extinguir esa relación jurídico-tributaria y muy importante, queremos enfocarnos también al estudio específico de cada uno de los principales tributos. Por eso se dice que el derecho tributario tiene, digamos, como dos grandes ramas. El derecho tributario general, que comprende los aspectos que son comunes a todos los tributos. Ahí vamos a ver qué es un tributo, qué clases de tributos hay, qué es la relación tributaria, qué es el hecho generador, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cómo surge la relación tributaria, cómo se determina el monto de lo que hay que pagar de un tributo, cómo se puede extinguir esa obligación tributaria, en qué casos podemos incurrir en ilícitos tributarios y nos pueden sancionar. Eso es común a todos los tributos y se llama parte general del derecho tributario. Pero además, vamos a ver también específicamente cada tributo. Vamos a tener una clase sobre el impuesto al valor agregado y entender de dónde surge este impuesto, cuál es su hecho generador, cuáles son los regímenes que hay en nuestra legislación sobre este tributo,
cómo se determina cuánto hay que pagar de este tributo, en qué forma hay que pagarlo, cada cuánto hay que pagarlo, quiénes están exentos, etcétera, ¿no? Luego hablaremos del impuesto sobre la renta, hablaremos del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, sobre el impuesto de circulación de vehículos. Bueno, en general trataremos de abarcar las principales leyes tributarias que están vigentes en Guatemala. Así que la idea general o el objetivo general según el programa es ese conocimiento que tenemos que llegar. Cuando el programa define los objetivos generales, marca 4, que a mí me pareció interesante transcribírselos, igual ustedes los van a poder ver ahí en su programa que les he compartido. Nos dice las autoridades de la facultad que uno de los primeros objetivos que tenemos es, me encanta cómo lo redactaron, dice, que el abogado y notario tenga los conocimientos suficientes y actualizados sobre el derecho tributario. Mire cómo ya nos están viendo o los están viendo ya casi como abogados y notarios porque están a un pasito. Pero para dar ese paso necesito que se preparen bien en el tema del derecho tributario. Además, como abogados y notarios, pues si en algún momento nos llegamos a desempeñar como asesores jurídicos, como funcionarios en la administración pública o en la administración tributaria, contemos con los conocimientos básicos, fundamentales sobre esta rama del derecho, sobre los tributos. Asimismo, que como abogados y notarios, si nos llegamos a desempeñar como jueces, pues contemos con la debida formación científica y académica sobre el derecho tributario, porque es obligación de los jueces velar porque los litigios que conocen se cumplan o verificar que se hayan cumplido todas las leyes tributarias. Incluso si determinan que se pudo haber cometido un delito tributario, pues los jueces están obligados a poner la denuncia obligatoriamente al Ministerio Público para que se investigue, que es lo que llamamos certificar lo conducente. Y el último objetivo que traza o que plantea nuestro plan de estudio es que como ciudadanos y como profesionales tengamos la debida preparación sobre las obligaciones que tenemos en materia tributaria y los derechos que tenemos también como contribuyentes. Esto es muy importante, porque aquí el programa ya no nos ve solo como estudiantes de derecho, como próximos abogados y notarios, no, mire qué interesante el planteamiento. Como ciudadanos guatemaltecos y profesionales, tenemos que conocer cuáles son las obligaciones que tenemos. ¿Qué tributos tiene que pagar uno cuando abre su oficina como abogado notario? ¿Qué tributos tengo que pagar si trabajo en relación de dependencia para una institución del Estado? ¿Qué tributos tengo que pagar si de alguna manera tengo un negocio, una empresa propia? Uno debe conocerlo y cumplir con sus obligaciones y también debe conocer sus derechos para poder exigirlos. Así que el programa plantea bien claramente el tema de cuáles son los objetivos generales que se trazan. Y luego nos da una serie de contenidos, de temas que tenemos que desarrollar. Yo solo se los puse aquí a manera general para que nos hagamos un panorama desde arriba, un panorama, digamos, a vista de pájaro de qué es lo que vamos a compartir este semestre juntos, mis queridos amigos. El primer tema que nos da el programa de estudio es, pues eso, ¿qué debemos entender por el derecho tributario? ¿Qué es o cómo se define esta rama del derecho? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su desarrollo histórico? Fíjense que eso es algo bien importante. El estudio de la historia del derecho tributario, el estudio de los tributos y de su historia, es algo que está íntimamente relacionado con el desarrollo de las sociedades y de las revoluciones. Es impresionante cuando uno mira la estrecha vinculación que se tiene con los grandes cambios sociales y los problemas tributarios que estas sociedades habían tenido previamente, se va a dar cuenta que el problema de los tributos es un problema estructural, es un problema que si la sociedad no trata adecuadamente fracasa por completo. Y luego pues vamos a hablar un poco sobre por qué la doctrina considera actualmente al derecho tributario como una rama autónoma y no solo pues, como una parte del derecho financiero que es de donde surgió o donde tiene su origen. El segundo punto, que es un punto fundamental, si uno quiere ser un buen abogado de derecho tributario, es el tema de los principios fundamentales del derecho tributario. Si algo distingue al derecho tributario de otras ramas del derecho y lo hace distinto
y hace que sus normas se interpreten, se apliquen, se creen de formas distintas. Eso es los principios que lo rigen, esas líneas directrices, esos lineamientos generales que nuestra Constitución establece y que la doctrina ha desarrollado, en los cuales pues se nos indica cómo debemos de crear, interpretar y aplicar adecuadamente las normas tributarias. Es un tema al que le tienen que poner muchísimo énfasis, mis amigos, porque si uno domina bien los principios, el estudio de las normas posteriormente resultará mucho, mucho más fácil, más sencillo. También nos pide el programa que tratemos como tercer punto las fuentes del derecho tributario, es decir, de dónde surgen las normas tributarias, de dónde surgen las obligaciones tributarias, es algo que tendremos que tratar o desarrollar también juntos. Luego tiene un punto que es realmente difícil de tratar o de dar en una clase, que es el tema de lo que llaman técnica jurídica tributaria o la interpretación y la integración del derecho tributario. Eso es yo siempre he creído que ese tema hay que abordarlo de dos maneras. Primero, creo yo que hay que empezar con un taller y ponerle un par de casos, un par de situaciones en los que usted vea cuáles son los problemas que se pueden suscitar cuando uno trata de aplicar una norma tributaria en este caso. Porque solo cuando uno se topa con que tiene que hacer la aplicación de la norma y la lee y dice, bueno, pero aquí ¿qué quiso decir el legislador? ¿Quiso regular esto o quiso regular aquello? En ese momento uno se da cuenta de la importancia de tener reglas, principios y, digamos, mecanismos para interpretar adecuadamente las normas del derecho tributario y para aplicarlo adecuadamente. Y en los casos en que el derecho tributario no haya regulado un tema adecuadamente, pues para integrarlo, para poder llenar esos vacíos legales. Así que ese es un temazo. Yo esperaría que cuando lo desarrollemos ya podamos tener alguna sesión presencial, porque creo que eso hay que trabajarlo con un taller. La única manera en la que uno se puede dar cuenta de la importancia de una buena técnica de interpretación es cuando le toca que interpretar y aplicar las normas, cuando le toca que resolver un caso, en esos momentos entiende. Luego ya nos vamos a meter a un tema puramente técnico, el quinto punto del programa, que será la relación jurídico-tributaria. Este tema nos llevará a entender que cuando el Estado crea una ley tributaria, cuando decreta el Congreso un tributo, pues genera algo que llamamos hecho generador, que es una circunstancia, un hecho, un acontecimiento que cuando ocurra genera una obligación. Esa obligación, como ustedes recordarán en su curso de Derecho Civil, es un vínculo que hay entre dos personas. En este caso, una de esas personas será el Estado, la administración tributaria, y en el otro lado estará el particular que está obligado a pagar el tributo, que le llamamos contribuyente o responsable del pago del tributo. De tal suerte que verán ustedes que el estudio de relación jurídico-tributaria nos va a llevar a entender qué es el hecho generador y dónde tiene que estar definido, regulado y cómo tiene que estar regulado ese hecho generador. ¿Quién es el sujeto pasivo de la obligación tributaria? El contribuyente, el obligado a pagar el tributo. ¿Cuándo surge esa obligación? ¿De qué manera se determina quién es el obligado? ¿De qué manera se determina cuánto tiene que pagar? ¿En qué tiempo lo tiene que pagar? Y en el otro lado de la relación, ¿quién es el sujeto activo? La persona que tiene la facultad de exigir ese pago, pues que es el Estado a través de la administración tributaria. Aunque en el caso de Guatemala vamos a ver que hay situaciones especiales en que ese pago lo puede exigir, digamos, una municipalidad o un órgano administrativo. Interesante. Y bueno, como complemento, necesariamente tendremos que estudiar en el sexto punto las formas en que esa relación se puede extinguir, se termina, ya sea por pago, por confusión, compensación, condonación, por prescripción, eso es algo muy común también, ¿verdad? Y bueno, en algunos casos especiales, pues por exoneraciones que se decretan o por exenciones que establece la ley. De tal forma que tenemos que conocer todas las maneras en las que se extingue la obligación, porque nos servirán para poder defender a nuestro cliente o para poder determinar si esa obligación tributaria todavía está vigente y se puede exigir
o si por el contrario ya se extinguió y ya no es posible su exigencia. Yo creo que más o menos por ahí, por el punto sexto, vamos a ir teniendo nuestro primer parcial para que en la segunda parte, ya para el segundo parcial, veamos, digo yo, un poco de la parte procesal, que serían estos tres grandes temas, que sería cómo se determina la obligación tributaria, es decir, el procedimiento administrativo que se tiene que seguir para establecer quién debe pagar y cuánto debe pagar de los tributos, las reglas que establece el Código Tributario y todos los procedimientos que este regula. Luego, muy importante, hay que ver ahí las obligaciones y los derechos que la ley establece para los contribuyentes y como consecuencia del incumplimiento de esas obligaciones pueden generarse los ilícitos tributarios. Y por ilícitos nos referimos a veces a simples infracciones administrativas que la propia administración tributaria puede sancionar imponiendo multa, o en algunos casos ya nos referimos a la comisión de delitos en materia tributaria y cómo el Estado persigue y sanciona esas conductas delictivas. También veremos la parte procesal respecto del proceso de lo contencioso tributario, que es esa forma o ese mecanismo que la ley nos da para llevar un conflicto que nos ha surgido con la administración tributaria ante los tribunales, en busca de que los tribunales se encarguen de la resolución de ese conflicto mediante la aplicación de la ley y de los principios del derecho tributario. Y la última parte, que es muy importante de eso, digamos, de esa parte procesal del derecho tributario, es el proceso de lo económico coactivo. ¿Qué van a ver ustedes? Que es algo muy sencillo. Básicamente, el económico coactivo es un juicio ejecutivo. Es decir, es un juicio que se sigue para cobrar. En este caso, para cobrar tributos. Y por lo tanto, en este juicio ejecutivo, siempre el ejecutante, el que demanda, es el Estado, la administración tributaria, y el ejecutado es el contribuyente, al cual la administración tributaria le está exigiendo coercitivamente que pague un tributo porque éste no lo ha pagado de manera voluntaria. Es como ejecutamos entonces las obligaciones tributarias cuando el contribuyente no decide o no las paga voluntariamente. Toda esta parte procesal, mi meta es que la desarrollemos para el segundo parcial y de alguna manera ahí vayamos evaluando esa segunda parte. Y dejaríamos entonces para el examen final o para la evaluación final lo que el programa lo tiene como un solo punto. Punto 11 que dice análisis y casos prácticos sobre el Código Tributario, sobre el impuesto sobre la renta, sobre el impuesto único sobre inmuebles, sobre el impuesto al valor agregado, sobre el impuesto de timbres fiscales y papel sello especial para protocolo, el impuesto de herencia, legados y donaciones, el impuesto de circulación de vehículos y otras disposiciones tributarias. Aunque el programa nos lo plantea como un solo punto, en realidad, mis amigos, ahí lo que vamos a intentar es de desarrollar un estudio dirigido de cada una de las leyes tributarias para que ustedes conozcan lo esencial de cada tributo y que lo puedan, digamos, aplicar y entender adecuadamente. En cuanto a contenidos, como ustedes verán, el programa es bien completo y la meta que yo tengo es que podamos desarrollar incluso hasta esa parte que le llaman la parte especial del derecho tributario que se refiere al estudio de los tributos y espero en realidad que lo logremos porque eso nos puede servir muchísimo. ¿Qué bibliografía les recomendamos? Yo, en lo personal, les recomendaría que ustedes compren libros de autores guatemaltecos. Nuestra facultad tiene tres grandes catedráticos que yo creo que han publicado su libro sobre derecho tributario que de alguna manera recomendaría que deberían de tener pues los tres. Entiendo que a veces la situación económica no permite que uno compre todos los libros, pero si usted me quiere seguir mi recomendación que yo la hago con mucho cariño porque sé que les va a servir, yo compraría estos tres libros e iría leyendo poco a poco cada uno de los temas que desarrollamos con la visión, con el planteamiento que hace cada uno de estos autores. Yo les puse ahí la carátula, igual están en el programa e igual esta presentación yo se las comparto al igual que todas las presentaciones que tengamos en clase, yo se las comparto a través de Classroom, así que ustedes las pueden descargar, las pueden imprimir, las pueden estudiar. La idea aquí es, mis amigos, que tengamos todas las herramientas para que puedan, de alguna manera, pues entender los temas y desarrollarlos adecuadamente.
Yo creo que estos libros, por ser autores guatemaltecos, están muy bien desarrollados, contienen el programa, los temas claves y además están en nuestra legislación. Pero igual, en el programa de estudios nos hacen la sugerencia o el planteamiento de libros de doctrina extranjera, que son muy buenos, algunos incluso ahí, el primero que les aparece ahí es un tratado sobre finanzas públicas, es muy extenso y muy bueno además, ¿verdad? El tratado que nos plantean ahí. Yo siento que sí estaría bien que consideran algunos de estos libros, sobre todo algunos de ellos se consiguen incluso ya de forma electrónica ahora, pero como la idea es que estamos introduciéndonos a los conceptos básicos del derecho tributario y sobre todo que queremos conocer el derecho tributario guatemalteco, yo recomendaría que se enfoquen más en los autores guatemaltecos y de alguna manera en las leyes guatemaltecas, que a mí me parece pues, más importante ese estudio. Igual el programa les deja ahí una recomendación de libros que debemos seguir. Algunas recomendaciones muy breves en clase. A ver, para que podamos escucharnos todos de forma ordenada, mi recomendación es que ustedes mantengan sus micrófonos pues apagados como los hemos tenido el día de hoy. Sugiero que los activen únicamente cuando vayan a intervenir y cuando vayan a hablar. Ya veo que a veces alguien deja su micrófono activado, de repente escuchamos de fondo ahí cómo ladra su perro o cómo tienen la televisión puesta. Cuando yo encuentro que alguien hace eso, pues desde aquí, desde la computadora, trato de desactivarle el micrófono para que no interrumpa la atención de los demás. Pero como regla general, yo les diría que de alguna manera lo tengan desactivado. Si ustedes quieren hacer una pregunta, que a mí me encantaría que esto fuera, digamos, más interactivo, más participativo, hagan lo que está haciendo el amigo ahorita Domingo, levantan su manita ahí electrónicamente y yo les concedo la palabra para que puedan ustedes platicar sin ningún problema. Mi querido amigo Domingo, ¿usted tiene alguna pregunta que nos quiera hacer? Activa su micrófono y nos dice con mucho gusto. Buenas noches, Lick. Gusto de saludarlo. Igualmente. De hecho, pues ya nos dijo que son 3 libros que nos van a ser de gran utilidad, ¿verdad? Los autores guatemaltecos. Sin embargo, Lick, por la economía, pues, ¿cuál diría usted que de los 3 nos pudiera servir? Sí. Yo, si fuera por el tema de economía, ese que usted tiene ahí en la imagen en medio, que se llama Fascículos sobre Derecho Tributario, del doctor Edgar Mendoza, es creo que el más barato. Si no recuerdo mal, la última vez que yo la adquirí costaba creo que 150 quetzales o algo así. El que me parece que es más completo, de alguna manera, es el de el doctor Marco Aurelio Albeño, que incluso tiene 2 tomos, ¿verdad? Pero sí recuerdo que ese era un poquito más caro. Ya los 2 tomos, si no mal recuerdo, gastaba uno como 500 quetzales. Y uno que es muy bueno porque desarrolla extensamente el contenido del programa es el de la doctora Gladys Monterroso, que también yo lo recomendaría. Así que si es por dinero, yo compraría el de fascículos sobre derecho tributario, es el más condensado y que de alguna manera le sale más barato, ¿verdad? Pero insisto, mi recomendación es que si ahorita solo pueden comprar uno de ellos, compren el de fascículos, ahorren un poco y cuando puedan compren el de fundamentos tributarios de la doctora Monterroso y cuando puedan cómprense entonces ahora sí el doctor Albeño porque igual les va a servir. Esa sería a manera de recomendación. Muchas gracias, Lick. A usted, Domingo. Rosaura, ¿usted tiene alguna pregunta? Rosaura Saray. Sí, licenciado. Buenas noches. Con Buenas una noches. consulta. Igual, si ya lo hizo mención de ello, de antemano disculpas. ¿El link que compartió para la clase va a ser para todas las clases o va a ir variando? No, es el mismo, no lo había indicado, pero ya que lo menciona, yo le agradezco mucho. Vamos a tener un solo link para todas las clases. Y les quisiera pedir si ustedes pueden entrar a la clase desde el Classroom. Es decir, si ustedes entran al Classroom de la clase primero, ahí les va a aparecer a mano derecha el enlace donde dice unirse a la clase. Porque si lo hacen desde ahí,
automáticamente ingresan a la clase sin que yo tenga que autorizarlo. Si ustedes solo copian el link y entran desde su navegador o desde su celular, pues cuando entran a la clase a mí me aparece aquí tal persona que por su correo electrónico no pertenece a la Universidad de San Carlos, porque ustedes tienen correos de Gmail, ¿verdad? Entonces quiere entrar y yo lo tengo que autorizar. Claro que no es algo muy complejo, pero si ustedes toman en cuenta que hay pues 100, 200 personas asignadas al salón, cuando ya empiezan a entrar varios hay que estar autorizando, 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 y eso a veces nos roba un poquito de atención al inicio de la clase. Así que es el mismo link para todas las clases y yo les pediría, si es posible, que ingresen desde Classroom a la clase y de esa manera entramos directo sin que yo tenga que estarlos autorizando. También tiene por ahí su mano Anderson, Alexander. Disculpe, Lick, se me presionó. No tenga pena. Cuando es así, solo le bajamos 5 puntos al que levantó. No, ahí estamos bien, ¿eh? Pues bien, gracias a todos por sus participaciones, por sus dudas. Les decía que dentro de algunas recomendaciones o reglas de clase, yo les recomendaría que no utilicemos el chat. Y les voy a tratar de explicar por qué. Como yo estoy manejando la presentación y estoy tratando de ver los videos que algunos de ustedes comparten, no me da tiempo de ir leyendo los mensajes que ustedes escriben. No puedo leer. Los leo cuando termina la clase. Cuando termina la clase, el Google Meet me envía un listado de quienes asistieron, me dice a qué hora entraron y a qué hora se desconectaron, y me da los mensajes que ustedes mandaron en el chat, pero difícilmente yo los voy a ver durante la clase. Así que cuando quieran decir algo durante la clase, yo les recomiendo que mejor levanten su mano así electrónicamente, yo les doy la palabra y lo comentan. Por ejemplo, ahorita Byron Calderas está pidiendo la palabra, ¿verdad? Usted me dice, Byron. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias por toda la información que nos ha compartido. Solo tenía una duda, aparte del, bueno, antes que nada, muchas gracias por el material que nos va a compartir, ¿verdad? Y tenía preguntas si nos comparte algún material de lectura a este, o eso lo vamos a ir completando nosotros. No, sí, miren, yo les voy compartiendo, digamos, 3 tipos de materiales. El primero son las presentaciones de clase de todas las clases. Siempre trato que antes de empezar la clase subo la presentación que vamos a utilizar. A veces no me da tiempo y la comparto después, pero bueno, básicamente ustedes van a tener todas las presentaciones que de alguna manera ahí están los esquemitas o los temas que vamos tratando. Por otro lado, mi querido Byron, decirle que yo las clases las grabo todas y les comparto la grabación, de tal forma que si en algún momento no pudieron, digamos, ver una clase directamente, pueden ver la grabación en el momento que quieran, o cuando están estudiando, muchos lo que hacen es que vuelven a poner la grabación de la clase y vuelven a escuchar todo lo que discutimos respecto de esos temas. Así que también creo que eso les va a servir de mucho. Hay algunos temas en específico donde yo sí les comparto, digamos, algunos artículos que yo he escrito sobre algún tema en específico, por ejemplo, el tema del principio de legalidad, un tema que yo les comparto ahí, o sobre algunas sentencias de la Corte. Pero eso yo lo voy compartiendo por Classroom y de hecho, normalmente les dejo el material y alguna cita que nos puede servir ahí para ir haciendo algunos puntitos de zona. Así que sí, van a haber otros materiales que vamos a ir compartiendo durante el desarrollo. Muchas gracias, licenciado. Una última recomendación en esto y luego le doy la palabra a algunos compañeros que estamos pendientes. Yo les pongo aquí que yo prefiero que la cámara la mantengan apagada. A mí me gustaría realmente que todos tuviéramos nuestra cámara encendida y poder verlos, pero me genera 2 dificultades. La primera, somos muchos, o sea, realmente el Meet no está hecho para reuniones con tantas personas aquí. Normalmente habemos más de 200 cada vez que tenemos una clase, entonces es muy difícil que los pueda ver, o sea, van a tener la cámara encendida y difícilmente los voy a poder ver. Y si hay un punto en el que de repente se vuelve un poco lento o se llega a trabar la señal. Así que preferiblemente si ustedes mantienen su cámara apagada. Me gustaría mucho si en el momento en que hagan alguna pregunta la pueden encender, porque de alguna manera me ayuda
a irlos viendo, aunque sean a distancia. Insisto, yo espero que este semestre tengamos algunas clases presenciales, pero si no, pues por lo menos a la distancia me gustaría irlos viendo en video. Me ha pasado, mis amigos, que de pronto, la vez pasada, la semana pasada, me subí al elevador ahí de Torre Marfil, que es donde yo trabajo en la sala civil. Me subí al elevador y me dice una compañera, me dice, Lick, usted me da derecho tributario. Y la verdad yo no la podía reconocer porque nunca los he visto en persona. Así que si ustedes encienden su cámara cuando me hablen, me gustaría mucho, pero de lo contrario, manténganla apagada. Germán Francisco tiene por ahí su mano levantada, usted me dice. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches. Muchas gracias por toda la información que nos está dando. Le agradezco. Puntualmente está en el otra que teníamos. Lamentable no tuve y por eso no hace el tiempo. Yo le agradezco mucho que usted está ahí, ¿verdad? Y mi consulta en este momento es que si va a dar algún link de asistencia o como lo estaba diciendo, que el Classroom le manda la asistencia. No, no doy ningún link de asistencia, mi querido Germán. Classroom me manda un reporte con asistencia, pero siéndole muy honesto, yo no califico la asistencia. No, imagínese, tendría que estar pasando 200 personas cada clase. No lo puedo. Yo tengo esta idea, Germán. En este punto de la carrera, ustedes están a punto de cerrar y a punto de entrar a lo mero bueno, a la preparación de su examen técnico profesional. Así que seguramente yo sé que uno de los objetivos que ustedes tienen es ganar el curso. Yo también quiero que ganen y que ganen muy bien, ¿oyeron? O sea, conmigo la persona que realmente estudie no va a tener ningún problema, ningún problema. Si a veces no pueden asistir a clases, yo no tengo problema con eso. Todas las clases las grabamos y yo pongo en Classroom las grabaciones, así que las pueden ver. Si no pudieron asistir en tiempo, les pueden ver después. El hecho de estar en clase, la ventaja que le da es que le permite participar. Es decir, estando en clase, usted levanta la mano y me puede hacer alguna pregunta. Ahorita, como solo es información general, de pronto no le surge, pero van a ver que hay temas en los que uno necesita preguntar. Y pues, cuando uno está solo con un libro o viendo un video, no es igual que cuando uno puede hacer la pregunta directamente. Así que no se preocupen por el tema de la asistencia. Si pueden asistir, asistan. Yo creo que es lo mejor, recibir la clase en directo y hacer preguntas y quitarse las dudas. Y si no pueden asistir, vean la grabación y de todos modos estudien y aprendan, que es lo importante. E incluso si después de una clase les surge una duda, con toda la confianza del mundo, en la siguiente clase me dicen, mire, Lick, de lo que vimos la semana pasada o hace un mes, me surgió esta duda mientras estudiaba. Así que lo importante aquí es que vamos aprendiendo. La ponderación o los puntos van a salir básicamente de los exámenes que hagamos. Y yo sí dejo algunos trabajitos. El tema de los trabajitos, decirles que sí lo valoro, sí lo pondero, pero vamos a ver cómo, les voy a explicar cómo lo hago. Yo voy dejando trabajitos, a veces uno cada semana o uno cada 2 semanas, pero son muy cortos, ¿oyeron? O sea, solo es, por ejemplo, dígame qué piensa usted sobre tal cosa, o qué cree que es un tributo, o opina que esto es un tributo. O sea, cuestiones muy, reflexione y escriba ahí, ¿sí? Obviamente, yo quisiera que entiendan es que son más de 200 alumnos y estar calificando cada trabajo, si es muy largo, no voy a poder. Pero la idea de esos trabajitos es generar en ustedes inquietudes y reflexiones que les van a servir a ustedes. Y esos trabajitos a mí me permiten que al final del curso, cuando a alguno de ustedes pues no le fue tan bien en los exámenes y le falta que 1, que 2 puntos, yo digo, bueno, le faltan 2, 3 puntos, pero veamos, así, de los 20 trabajos que yo dejé, hizo 18, 19, o sea, sí le interesaba el curso, sí se dedicaba, sí estudiaba. Vamos a subirle esos 3 puntitos que le sirvan ahí. A veces no les sirve para punteo, pero sí les va a servir para conocimiento. Así que no valoro la asistencia, me gusta mucho que asistan, pero más me gusta que estudien, que se interesen, que pregunten. Eso es lo que yo creo que es importante realmente, ¿verdad? ¿Qué más, mis amigos? Por último, ya casi para ir cerrando, vamos a necesitar acá en el curso algunas leyes. Yo le puse aquí las que me gustaría que usted tuviera
siempre que tengamos clase de derecho tributario. Todas las clases de tributario, me gustaría que usted tenga su constitución política de la República, obviamente, su código tributario y que traten de que sea un código tributario actualizado, que tenga todas las reformas. Las leyes tributarias cambian constantemente, es una de las características del derecho tributario. Entonces hay que tener una ley actualizada, su ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del impuesto al valor agregado, la de timbres fiscales, el papel sello especial para protocolo, la de herencias, legados y donaciones, la ley del impuesto sobre circulación de vehículos, y hay un decreto que es el 20-2006 que son o se denomina disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, que el Congreso lo planteó como que si fuera un decreto aparte, pero realmente lo que contiene son reformas a algunas leyes tributarias que son importantes. Esas leyes, yo les pediría que ustedes las tengan ahí en su mesa, en su escritorio, en su sillón. Yo no sé dónde reciben la clase ustedes, pero que las tengan ahí, porque cuando estemos en clases vamos a ir leyendo algunos de esos artículos, subrayando, haciendo anotaciones, y es importante que ustedes las tengan a la mano. Así que, básicamente, eso es lo que vamos a necesitar. En la siguiente clase vamos a empezar con qué es el derecho tributario, pero para entender qué es el derecho tributario, primero tenemos que hablar sobre qué es un tributo. Así que lo primero que vamos a platicar la clase del día martes es que recuérdense que la clase del día martes es a las 5:30. Yo siempre doy un margen de 5 a 7 minutos, ¿oyeron? O sea, 5:35, 5:40 lo más, estamos empezando la clase. Básicamente vamos a empezar hablando sobre qué es un tributo, qué entienden ustedes que es un tributo y por qué son importantes. Así que realmente para mí es un honor estar aquí con ustedes. Espero que a todos les vaya muy bien, que aprendan mucho, no solo de derecho tributario, sino de todas las clases que tienen este semestre y que pronto cierren y empiecen ya para su preparación final para ser abogados. Un verdadero placer, mis amigos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Que pasen una feliz noche. Encantado. Buenas noches, Feliz licenciado. noche, muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche, Liz. Feliz.